Buenas noches, bendiciones a la gente que está conectada en este día viendo este podcast. Queremos darle las gracias por la aceptación que tenemos semana tras semana de lo que se transmite en este canal, y ha sido una bendición poder estar escuchando a la gente, siendo bendecida, compartiendo. De eso se trata, que sigamos expandiendo el evangelio. Aquí no se trata de que quién es el que tiene nombre, quién no. Aquí lo que queremos es hacer la encomienda que nos mandó a hacer el Padre, que es llevar el evangelio a toda criatura. Sabemos que este es el nuevo método, lo que es las redes, el compartir videos, y esta es la estrategia que estamos utilizando en esta ocasión para seguir evangelizando y llegando a los corazones. Como siempre digo, quiero dar un aplauso al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da las estrategias para poder seguir haciendo esto y seguir trayendo temas importantes que tienen que ver con lo que es el ministerio. Algunas veces traemos temas que tocan al cuerpo de Cristo como tal, a los que están adentro, pero hay otros temas que también pueden ser de edificación a los que quizás no conocen de Dios, y de eso se trata, que conozcan a Jesús, conozcan lo que hizo Jesús a través de su sacrificio. Y nada, vamos a meterle duro a esto. Como siempre digo, quiero también darle las gracias al equipo de trabajo que siempre está ahí apoyándonos semana tras semana, esforzándose. Sin ellos, obviamente sin Dios, sin ellos, pues esto no sería posible. Como nosotros tenemos aquí a nuestra amiga Easy, como siempre respaldo aquí, siempre estoy bendecido de tener tu presencia aquí, especialmente en la fluidez y lo que carga, cuando reconocemos lo que el Señor ha depositado en tu vida. No quiero pasar desapercibido, darle un aplauso a la Casa Judá también, que nos abre las puertas. En esta ocasión no tengo que decirle, no mando el saludo al pastor, porque en esta ocasión tenemos al padre de la casa, nosotros, el pastor Benjamín Vallejo, pastor, adorador, empresario, tiene todo, tiene todos los sombreros. Me siento muy honrado, pastor, me siento muy honrado por pertenecer a esta casa, y mano, estábamos deseosos de tenerlo a usted aquí. Para que bendijera este programa. Siento que ahora sí estamos bendecidos. Alaba. Y no es de verdad bendecido tener su presencia. Públicamente le volvemos a dar las gracias por siempre abrir las puertas de la casa y poder apoyar este proyecto. Amén. Y entender cuál es la visión que tenemos con esto. Aquí se trata de predicar el evangelio. Sabemos que muchos de los que están aquí en la casa cargan algo poderoso, y a la misma vez estamos desarrollando ese potencial que tienen ellos, y quizá pues no tienen que esperar a que alguien les diga vas a predicar, ya está empezando a predicar chin a chin, poco a poco. Ya vemos aquí a la sierva soltando palabras. Tenemos a Samuel, tenemos a Jay, tenemos a Joel. Oye, preparando un equipo de predicadores. Esto está bueno, se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno y se va a poner mejor. Sí. Me encanta que cada semana traemos un tema que tiene, como mencioné al principio, que tiene que ver con lo que es el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a tocar un tema bastante bueno, que es parte y esencial de lo que es una vida en Cristo. Debería ser bastante de las primeras cosas que debemos hacer. Obviamente es un tema que acapara muchas áreas, y creo que es muy importante tocar, y queremos hablar un poco de lo que es la adoración, una adoración profética, adoración extrema, una adoración que penetre, que rompa los cielos. Amén. Esa adoración que sabemos que el Padre recibe, que es una adoración con un corazón limpio, con un corazón sincero. Eso es lo que ve el Padre, y sabemos que muchas veces, a veces nos cohibimos de no hacer o no hacer, no podemos hacer esto porque a lo mejor a Dios no le agrada, y Dios lo que quiere es que tú seas genuino con Él. Como hablábamos la semana pasada,
ser espontáneo, una adoración espontánea, que no sea algo rutinario. Algo que compartíamos la semana pasada es que muchas veces cosas que hacemos se vuelven rutina, y cuando se vuelve rutina se vuelve una monotonía, y ya te aburre, ya no sientes y pierdes la pasión. Muy cierto. Y compartíamos la semana pasada de que la adoración nuestra tiene que ser algo espontáneo. Y no nos podemos cohibir de que tiene que ser así, porque si no lo hago así, esa adoración no llega, o ese clamor de mi corazón no llega, porque tiene que ser así mismo, así, ¿sabes? No, uno debe ser espontáneo. Así es. Entonces queremos que nos toque un poco de ese tema, Pastor. ¿Qué es lo que es la adoración? Explíquenos un poco para los que quizás no sepan. Fíjate, hijo, muy agradecido por la invitación, ¿verdad? A toda la gente también que se conecta a este programa. Creo que tienes aquí una audiencia que está creciendo. Amén. Amén. Y los temas que se están tratando acá son de mucha edificación, ¿verdad? Y obviamente pues el tema de hoy es muy ligado a lo que es Casa de Adoración Judá, ¿verdad? Porque nos llamamos así, no porque suena bonito, sino porque es el estilo de vida, es la fe, la cultura que hay dentro de la casa, ¿verdad? Cuando hablamos de casa adoración, estamos diciendo un lugar fijo, un lugar con identidad, ¿verdad? Que tiene una cultura, y esa adoración, que es la cultura de la casa, es una cultura profética donde hay libertad, no solamente para nosotros, sino para el Espíritu de Dios de Él moverse, ¿verdad? No estamos diciendo que el Espíritu, ¿verdad?, está atado o que necesita liberación, ¿verdad? No vaya a ser que vayan a malinterpretar. Sí, vayan a cortar el video y digan, lo que está hablando. Sí, exacto. Sino que en nuestra adoración invitamos al Espíritu Santo para que Él haga la voluntad de papá. Amén. Como dicen las Escrituras, Él no hace su propia voluntad, sino que viene a través de lo que es de Dios, de lo que es del Padre, que es de Cristo, y nos lo trae. Nosotros pues amamos ese nivel de comunión. Así que casa habla de un lugar con identidad, ¿verdad? Adoración habla de lo que es un estilo de vida, y Judá habla de una alabanza extravagante. Somos nosotros una casa que nos gusta adorar al Señor, alabar al Señor con extravagancia. Así que muy contento de estar aquí. Amén. Y como te decía, en el tema de la adoración es un tema que me apasiona muchísimo. Un versículo muy mencionado cuando se habla de la adoración es el versículo de Juan capítulo 4, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros vemos ahí es que Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y nos quedamos ahí, pero si nos vamos al trasfondo de lo que está sucediendo en ese momento, Jesús está a través del tema de la adoración reconciliando la identidad de Samaria con Israel o con Jerusalén en ese momento, ¿verdad? La adoración es parte intrínseca de lo que es tener identidad, de lo que es ser un hijo de Dios. Porque más adelante obviamente Jesús le dice a la mujer samaritana, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no simplemente dice, ¿verdad?, gente que predique, que cante o que toque, sino gente adoradora. Y el contexto en el cual Jesús está hablando ahí es el contexto de la identidad. Volviendo al punto que hablaba, cuando David muere, que fue uno de los adoradores favoritos, digamos, ¿verdad? Marco Brunet dice que Dios no tiene favorito, tiene íntimo, pero sí. David como que no sé, ¿verdad? Fue íntimo, pero como que wow, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Yo creo que nosotros eso también es un título fuerte, ¿sabes? Conforme al corazón de Dios. Eso te da una responsabilidad. Fuerte, amado. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos por la cual Dios nunca reprendió a David fue por el tema de la adoración. Wow. Usted ve a David, Dios hablando a otros reyes y reprendiendo a Israel, pero con David hubo un silencio en ese tema, porque David fue un hombre íntegro en su identidad, en su corazón para la adoración. Y llevó al pueblo de Israel a una unidad nacional. Todas las tribus, aún los enemigos de David, se habían unido en este movimiento de adoración profética. Ahora, cuando muere David, queda Salomón, y Salomón en su tiempo de vejez permitió que la idolatría de otros lugares entrara, y se construyeron templos a Moloch, a Astoreth. Y Dios no le gustó ese asunto. Y cuando Salomón muere, hay una guerra civil y se divide, las 12 tribus se dividen, se van 10 tribus a un lugar y se van otras 2 tribus que se menciona Benjamín y Judá a otro, y se quedan en Jerusalén, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede? Que estas 10 tribus, ellos construyeron otro reino del norte. ¿Y qué pasa? Que ahí se formó una ciudad llamada Samaria. Entonces ellos decían, no vamos a ir a Jerusalén para no darle a ellos la razón, y los de Jerusalén decían, no vamos a ir a Samaria para no darle la razón. No se mezclaban. Entonces no se mezclaban, se dividieron, entraron en una enemistad. El reino del norte, el reino del sur entró en una enemistad completa, y eso duró cientos de años, ¿verdad? Pero Dios quería que fueran una sola nación con una sola identidad. Porque una de las cosas que hizo el rey de Asiria es que el rey de Asiria, cuando conquistó esas 10 tribus, trajo gente de otro lugar y los de ahí los llevó a otro lugar y mezcló la cultura, mezcló la identidad, mezcló la adoración. Wow. Entonces, lo que había ahí, como en buen puertorriqueño se conoce, un revolú. Un espagueti de eso. Un espagueti que no se sabía, ¿me entiendes? Volvieron las vacas de oro, las adoraciones a los animales, las adoraciones, y se armó ahí un teje-meneje que no se sabía quién era quién. Entonces, obviamente, más adelante, Jesús, que es el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David, se encuentra con las otras 10 tribus representadas de la mujer samaritana. Una mujer samaritana, en una sola persona. ¿Me estás entendiendo? Wow. Entonces, lo que está aconteciendo ahí es una reestructuración, es un llamado a lo que es la adoración con identidad. Porque, ¿qué es lo primero que la mujer samaritana dice? Nuestros padres. Y menciona a quién, a Jacob. ¿Entiendes? Y luego Jesús dice, el Padre. El Padre. Entonces lo que hay ahí es una conversación donde está, bueno, de donde yo provengo, la identidad que yo tengo, me dice que adore acá. Ajá. Pero Jesús dice, el Padre, la identidad que te quiero dar, dice que en un tiempo no será si tocas un instrumento, si adoras en Puerto Rico, en Santo Domingo o adentro o afuera, lo que importa es qué identidad tú tienes. Wow. So, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana es el encuentro de Judá y Benjamín con las otras 10 tribus. Wow. ¿Y qué representa Jesús? Jesús representa el rey que iba a tomar el asiento y el cetro de David del reino para unificar. ¿Entiendes? Entonces, por eso cuando hablamos de la adoración tenemos que hablar de la identidad. Wow, me resulta bastante interesante porque en el podcast anterior hemos hablado de la identidad y pensábamos que el tema termina ahí, pero entonces la identidad va de la mano con la adoración. Es un tema. Eso es un temazo. Entonces vemos aquí que la adoración va de la mano con lo que es la identidad. Correcto. Y es muy importante entonces conocer bien a fondo lo que es el tema de la adoración. ¿Qué tú crees de eso, Sierva? No, yeah. It's really deep because without identity, you're not going to know what to worship. If you don't know who you are, you don't know what to do. You don't know where to go. That's good. Sí. So if I don't know what path to take, or if I don't know what God to serve, I'm going to be mixed. There are going to be idols in the midst that are not going to allow my worship to transcend or for me to go anywhere. I'm going to stay stuck because my sight, my vision is unclear. And in order to produce a worship that is effective, you need to have vision. You need to know who you are. Amén. Esa palabra está buena, adoración efectiva. Porque hay adoración, hasta los impíos adoran, Exacto. Las culturas adoran, pero ¿cuál es la adoración efectiva que mueve el corazón del Padre? Y si nos fijamos, esto es algo que menciono mucho, porque hablando del tema de la samaritana y Jesús menciona 2 palabras importantes. Número 1, él dice, el Padre anda buscando adoradores, ¿verdad? Que adoren. La palabra adorador es un pronombre y la palabra adoración es un verbo. Wow. Entonces Jesús está diciendo a la mujer samaritana, aquí se trata primero de tener el pronombre que representa una identidad. ¿Cómo? Adorador, pronombre, identidad. Y luego dice, y luego viene la actividad. Adoración, verbo que habla de actividad. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, ¿quieres adoración efectiva? Primero sé y luego hace. Y muchas veces lo tenemos al revés y por eso la adoración no nos funciona. Por eso la adoración muchas veces nos deja iguales, o podemos hacer como hacían los profetas de Baal, ¿verdad? Que se sajan, que gritamos, que hacemos tantas cosas y luego al final del día el Satanás nos gana la batalla el lunes de la mañana. Eso es así. El domingo estamos vueltos locos
Y el lunes en la mañana Satanás no gana la batalla porque la adoración que dimos fue basada en hacer cosas y no en ser alguien. Hay que repetir esta parte. Ay, Dios mío, Padre. Escucha. ¿Entiendes? El domingo yo no vengo a darle una adoración al Señor basado en lo que yo hago nada más. Exacto. Yo vengo a renovar mi identidad, a afirmar mi identidad. Y esa identidad es lo que a mí me da la fuerza para yo ser efectivo haciendo otra cosa. Por eso el Hijo de Dios es un músico, un evangelista, un apóstol, un profeta. El Hijo hace cosas, ¿verdad? Pero si no tiene su identidad clara, entonces va a ser inefectivo en esa área. Exacto. Hijo, yo me pregunto, ¿por qué que Jesús, viniendo a hacer una misión tan especial, tan importante, dura 30 años en silencio? Calladito. O sea, si él vino a hacer algo tan importante, oye, manifiéstate más temprano, verdugo. Para que dure un poco más y poder disfrutar. Manifiéstate. Y aún cuando su mamá le dice, oye, un milagro, le dice, no es mi tiempo. O sea, Jesús no estaba desesperado por hacer cosas, porque él estaba ocupado siendo alguien. Ay, ¿qué es esto, Padre? Qué espagueti. Él no estaba desesperado por hacer milagros, porque él estaba empeñado en hacer cosas. Y por eso cuando él inicia su ministerio, ¿qué es lo que dice la voz de arriba? Este es mi hijo amado. Pero ven acá, Jesús no había sacado un demonio. Jesús no había cantado un cántico en público, no había grabado un CD. Jesús no había tocado un instrumento, por así decirlo, ¿verdad? Como en asuntos relacionados al ministerio. Pero el cielo dice, valoro más tu identidad que lo que tú haces en tu ministerio. Exacto. Ay, Dios mío. No, y aparte de la identidad, él se sometió, ¿sabes? Él fue sometido como todo, fue procesado, porque ahí está el detalle. Queremos ser efectivos, ser efectivos en ciertas áreas, pero todavía no entendemos que para que tu adoración también sea efectiva, tú tienes que cumplir con unos estatutos, ¿sabes? Sométete. Porque creemos que, yo soy el ungido de Jehová. Alaba. Yo soy el ungido de Jehová. Estaba escuchando por ahí una persona que estaba predicando acerca de eso, ¿no? Que a veces creemos, estamos ungidos y Dios te usa en ciertas áreas, pero cuando tú llegas a tu casa, tú eres el mismo esposo. Tú eres el esposo que tiene que botar la basura. Ahí está. ¿Entiendes? Entonces, ya confundimos ahí, que pensamos que la adoración, al fin y al cabo, la adoración es para Dios. Ahí está. Y lo que hacemos, lo hacemos para el Padre. Y sí mencionaba algo muy interesante antes de iniciar el programa. Y ella hablaba acerca de la importancia de la obediencia. Yes. ¿Entiende? La adoración efectiva conlleva identidad. Y si usted tiene identidad, es porque tú has tenido un encuentro con la verdad, con Dios. Has tenido un encuentro con aquello que te has regenerado, ¿verdad? Te ha convertido en un hijo de Dios, como dice la palabra, que utiliza el asunto del nuevo nacimiento, de la regeneración, etcétera, etcétera. Esos son términos que nos hablan de cómo nosotros en Dios volvemos al diseño original, ¿verdad? Al pre-pecado. Entonces, en Cristo nosotros volvemos a ese momento donde estamos en santidad, donde estamos perdonados, donde estamos, ¿verdad?, cerca de Dios de manera íntima. Entonces, una vez tú estás en ese punto, ahora seguir las instrucciones de Dios a ti se te hace más fácil. Exacto. La obediencia se vuelve una naturaleza segunda, por así como dicen en inglés, second nature, ¿verdad? La obediencia, tú te apasionas por la obediencia. Y obviamente, para obedecer tenemos que conocer la palabra, el estatuto, exacto, el mandato, la instrucción. Por eso que siempre digo que el adorador efectivo también está anclado a la palabra. ¿Me entiendes? Porque, como decía Isi al final, al principio del programa, hija, hablabas de la importancia que tenía la obediencia, y la obediencia cuesta. Como tú dices ahorita, yo soy el ministro de Jehová, ¿verdad? El ungido de Jehová. Y ando a las naciones, pero no estoy sometido a nadie. Pero no me someto a nadie. Y explícame. Eso está fuerte. Yo ministro y saco demonios, pero no tengo dónde conectarme. No tengo quien me ministre la palabra, no tengo un superior. Entonces, un verdadero adorador entiende que tiene que estar sometido a una palabra, sometido a una doctrina, sometido a alguien que también le pueda guiar, le puede impartir instrucciones, ¿verdad? Porque Dios me habla en mi habitación, eso está bueno.
pero también Dios va a usar otra boca para darte instrucciones, porque muchas veces nosotros acomodamos la voz de Dios a lo que queremos. ¿Verdad? No, que Dios me hable en mi habitación y nadie puede decir nada. Y muchas veces Dios sí nos habla, porque por eso tenemos el Espíritu. Pero la obediencia se prueba cuando Dios también, en medio de nosotros tener una vida de adoradores, nos invita a nosotros estar atentos a su voz por medio de otros que también nos mentorean. Exacto, que va de la mano con lo que es una adoración efectiva. Hay diferentes etapas, o hay diferentes maneras de adorar. Sabemos que el orar es parte de lo que es adorar, porque empieza hablando del Padre Nuestro, ¿sabes? Estás dándole la honra al Padre. Sí es. ¿Cómo uno puede desarrollar una adoración efectiva? ¿Sabes? Entender que, yo sé que no estoy hablando por hablar, porque muchas veces basamos nuestra adoración en lo que sentimos, en lo que necesitamos. Y empezamos a darle al Padre, yo te doy gloria, pero en tu corazón lo que realmente quiere que el Padre supla la necesidad, que a lo mejor es un capricho tuyo, porque caemos todos en eso. A veces creemos que tenemos un sentir y creemos que eso viene del Padre, y a veces confundimos las cosas, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo uno puede llegar a tener una adoración genuina en este caminar? Sí. Suelta, sierva. Fluye, ahí fluye. You know, one of the main things when it comes to worship is that you worship God for who He is, Okay. for who you know He is. Because we know that He is merciful, that He is mighty, He is King of Kings. But who else is He to you? Apart from that, because that's what makes your worship draw closer to Him. That's what becomes impactful when He becomes real. Because if we just stay in Almighty King, King of Glory, we're going to see Him as someone that we can't touch, that we can't feel, that we can't presence in the room. You have to make Him real and know that He is present, that He is that friend, that He is that counselor, that He is right here. You have to become aware. Amén. Es un punto importante, hijo, porque adorar y alabar a Dios tiene dos facetas. Número uno, lo que Dios hace, pero también lo que Dios es. Y como decía Isi, cuando tú te acercas a Dios, Dios utiliza lo que Él hace para atraer a la gente. Por ejemplo, un milagro, una sanidad, una bendición, pero eso es simplemente una red, ¿ve? Que se puede tirar en un momento determinado para crear fe en la gente, y eso atrae a la gente a Dios, ¿verdad? Por eso usted ve que los hombres que hacen milagros, las mujeres que hacen milagros, esa gente que ministran lo profético y todo, atraen multitudes, porque la gente naturalmente es atraída a lo que puede ver, a lo que lo asombra, Yes. ¿me entiendes? Lo que lo emociona. Lo que lo emociona, y chévere, no hay nada malo con eso, siempre y cuando terminemos en el lugar que Dios nos quiere llevar. Dios hace la obra, pero Él quiere que nosotros conozcamos el camino. Yes. Por eso la palabra dice que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, aprendió a conocer las obras de Dios, pero Moisés conocía los caminos. Eso es semejante a yo poder decir: yo conozco que Dios hace milagros, yo creo en que Dios hace milagros, pero también meterme en una relación con Dios donde yo me someto a Dios y yo acepto lo de Dios y yo recibo lo de Dios, ¿verdad? Que eso ya me va conectando con lo que decía Isi ahora mismo, saber quién es Dios. Exacto. Ve, entonces la adoración efectiva te conecta con las obras de Dios, pero al final del día tú te arraigas mucho más en la persona de Dios. Yo puedo decir, yo alabo a Dios por lo que Él hace, porque uno se pone contento, se pone chévere, ¿verdad? Pero yo adoro a Dios por lo que Él es, porque hay momentos donde mis emociones no van a ser motivadas de la manera en que yo estoy esperando. Hay momentos donde yo no voy a recibir la bendición con la cual yo estoy pidiéndole al Señor. Pero por encima de eso, Dios sigue siendo Dios. Amén. Por encima de eso, Dios sigue siendo Rey. Por encima de eso, Él sigue siendo mi dueño. Por encima de eso, Él sigue siendo quien Él es. Él no pierde su identidad, porque no, ¿me entiendes? Él sigue siendo, te dé o no te dé. Ahí está. Porque está el detalle. Queremos a veces que Él haga cosas en nuestra vida y lo volvemos como que
caprichos. Okay, entonces, y él sabe lo que nos conviene. Su identidad no se va a perder porque él te supla lo que tú quieres. Oye, el fulano dejó de darme culto, de cantarme, de tocarme. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Es un privilegio. Sí, amado. O sea, es un tema poderosísimo porque al nosotros ver que Dios, por así decirlo, no nos necesita para ser Dios, pero sí nos invita a participar de su atmósfera, de su presencia, de su santidad, de su persona, de sus bendiciones. Eso es algo por lo cual hay que estar agradecido. Y nos da la oportunidad, que eso es lo que me gusta del Padre. Él te da la oportunidad. Él te da... mano, Él no tiene ni necesidad que le adoremos nosotros, porque Él tiene ángeles adorándole todo el tiempo. Y sin embargo, te está dando el privilegio a ti de que tú tengas eso. Y Él puede, y todo se detiene cuando un hijo está en una adoración, ¿sabes? Pidiéndole al Padre con el corazón. Porque yo creo que la adoración tiene que empezar primero en tu corazón. Ahí está. O sea, en tu corazón, para que sea genuina. Lo podemos ver en muchos asuntos cuando tú te encuentras, cuando el padre se encuentra con ciertas personas. Ese es lo de la mujer que estaba tocando, del pozo. Él conocía lo que ella había vivido, pero más allá él sabía el corazón que había dentro de ellos. Y quizá el corazón que tenía ella era el mismo, lo que representaba ese pueblo también, que tenían ganas también de ser parte de ese, pero no eran aceptados. Porque no fueron aceptados. Exacto. Y han perdido su identidad a causa del mejún que hubo ahí, pero era lo mismo, ¿sabes? Ella fue ese corazón que hizo que conectara, porque ella salió allí, de ahí después de ese encuentro, después que ella supo quién era ella, después que ella reconoció quién era ella, su identidad fue recuperada, ella pudo devolver la identidad a los que estaban ahí, porque dice la Biblia que ella fue y predicó y todo el mundo, y se le hizo más fácil a Jesús entrar. Es un tema fuerte, hijo, porque hay momentos y hay personas que quieren cambiar a otros antes de ellos ser transformados primero. Predícalo. Dios mío, ¿qué es esto? Y la adoración efectiva es la adoración que te cambia a ti primero. Exacto. Para luego entonces tú salir a darle voces a otro. ¿Me entiendes? Porque el problema es que tenemos mucha gente que canta en los altares, amén, pero que no adora cuando está. Exacto. Y en su intimidad. ¿Me entiendes? Entonces, adorar, chévere, cantar, tocar, predicar, limpiar el baño, recibir un reconocimiento, tener un ministerio, eso se puede hacer. Pero la adoración efectiva es la adoración que te transforma. Porque cuando aquella mujer tuvo un encuentro con Cristo, esa mujer fue transformada. Algo que tenemos que tener pendiente es que la Biblia dice que ella llevó un cántaro con la idea de llenarlo del pozo de Jacob. Oh my God. Entra por ahí, vamos a hablar Dios lengua mío, aquí. Hoy vamos a hablar lengua aquí. Ella lleva un cántaro con la idea de nutrirse de una generación pasada. De atrás. Ella lleva un cántaro con ansias de vaciarse de un engaño, porque Jacob significa usurpador. Exacto. No vino de identidad. Hubiese sido chévere que lo hubiesen llamado quizá el pozo de Israel o el pozo del hombre, algo diferente, pero la Biblia muchas veces utiliza nombres y expresiones y ahí dentro de esas cosas tiene un mensaje escondido para nosotros, ¿verdad? Dice que ella fue a este pozo tratando de llenar algo en su vida, pero ahí en ese pozo se le presentó otra agua. Y cuando ella bebió del agua, ¿cómo bebió del agua? Porque entró en una conversación donde una ella intimidad. conoció. ¿Qué dijo ella? A mí me parece que tú eres profeta. Sí. A mí, yo como cuando Cristo por medio de la palabra se les revela a ella, ella dice, pero tú eres el Mesías. Tú eres el hombre que estamos esperando. Usted es el que es. Usted es el que es. Entonces mira qué pasa, que ella fue buscando agua al pozo de Jacob, pero dejó el cántaro ahí, porque ya el cántaro que era ella, Jesús lo había llenado. Su santísimo. Y con manantial de vida, porque eso, ahí es que está el detalle. Ella fue transformada, esa agua que ella, y si tú lo ves, cuando él está hablando con ella, él le empieza a declarar, o sea, a hablarle la vida entera, todo lo que haya vivido, toda una vida buscando una identidad,
Porque el estar brincando de cosas, escuché por ahí que cuando se habla de cuando él dice de los 5 madridos, lo que estaba hablando era 5 dioses que adoraban ellos, llegaron a adorar Algunos eruditos dicen que esa referencia hubiese sido una referencia no solamente a 5 maridos que ella hubiese tenido, sino también a 5 entidades que se adoraban, que eran como las primarias ahí en ese tiempo. Que no había una identidad clara en ella. Había buscado diferentes identidades. Si lo podemos poner desde este punto de perspectiva, ella estuvo buscando una identidad. De aquí y aquí no. No, Dios, Y muchas veces, mire, esto es un tema poderoso, porque muchas veces estamos buscando ser, como tocamos en otros podcasts, identificarnos con algo. Wow. Y andamos brincando. Entonces, hay una sola identidad aquí, que es la que el Padre te da. Amén. Hay muchas cosas que el mundo ofrece para tratar de usurpar esa identidad. Pero no hay nada en este mundo que pueda darte ese río de vida, esa agua de vida, que pueda saciar esa necesidad que hay en ti. Ahí está. O sea, solamente el Padre. Sí, hay momentos donde en una sola canción el Señor puede saciar la sed de alguien que tiene meses y quizás años añorando y pidiéndole al Señor por algo. Por un momento de adoración donde Cristo se te revela. Hablando de lo que es conocer a Cristo en medio de la adoración, tenemos que tocar el tema, hija, de la lírica. Hay que tocar ese tema. Suelta. Porque, como tú decías ahorita, hijo, muchas veces la adoración se vuelve algo emocional. Muy emocional, que no hay ningún problema con esto. Porque Jesús mismo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que tenemos voluntad de hacer, es parte de nuestra adoración al Señor. Pero lo que te transforma no es cómo tú te inviertas en tus emociones, sino cómo tú dejas que la palabra te transforme en medio de ese tiempo de adoración. Y una de las cosas con las cuales yo he tenido un poquito de problema en la última década y media es con la lírica de las adoraciones de hoy en día. Que se basan solamente en la emoción tuya. Yo le llamo adoración de oveja. Lléname, satúrame, sálvame, ayúdame, ¿verdad? Dame. Y ok, Jesús mismo dice: pide, se te dará, toca y se te abrirá, buscas y encontrarás. No es que hacer una adoración o cantar una adoración en esta línea sea pecado o sea malo. El problema está en que todas las adoraciones que son así, esas son las únicas que vamos a cantar. Exacto. Y que el pedirle al Padre no es una adoración. Eso me equivoco. Puede ser una adoración porque lo estamos invitando a Él a que Él llene la casa. Salomón oró al Señor y le hizo una invitación a Dios. O sea, es parte de... Pero no podemos quedarnos ahí. Por ejemplo, Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 dice que nosotros debemos de adorar según la palabra cantada en 3 dimensiones. Primera, salmos. Segunda, himnos. Y tercera, que es la adoración menos profunda en lo que es la palabra cantada, están los cánticos espirituales. Y la iglesia se estancó en un tiempo en cánticos espirituales. ¿Cuáles son los cánticos espirituales? Donde mi perspectiva de la adoración y de Dios está basada en lo que yo he experimentado y en lo que yo siento. Cuando tu presencia me toca, yo siento el fuego, ¿verdad? Señor, cuando tú me bendices, Señor, cuando yo siento tu espíritu, yo lloro, Señor. Y estamos basados en que mi experiencia con Dios no puede ser duplicada porque es única conmigo, porque yo la percibo desde mi punto de vista emocional. Pero la palabra de Dios se puede experimentar por cualquier persona, porque ella no está limitada a la experiencia personal de alguien, ¿verdad? Entonces Pablo dice: quiero que subas del cántico espiritual, que es la palabra cantada desde la perspectiva de tus emociones, de tu límite, de tu mirar a Dios. Quiero que subas a lo que es un himno. Y un himno es una canción dedicada a una entidad. En un himno tú no escuchas dame, sino tú eres. Yes. Ve. En un himno tú no dices yo te puedo sentir, sino tú eres en todo lugar omnipresente. O sea, en un himno yo me quito del medio
y yo pongo a Dios como el centro de atención. Y luego un salmo, que es la adoración o la palabra cantada, la dimensión más profunda, es cuando yo literalmente agarro esta Biblia y yo la abro, porque hay adoradores que saben cantar pero no saben Biblia. Pero Ay, nunca qué hice esa, vergüenza, le ¿no? dije mamá suaya. Perdón, ¿qué es esto? Amastuaya. Sabemos cantar mucho, pero no nos No le metemos demos acá. ahí está, la intimidad. Y por eso es que muchas veces nos estancamos en la primera dimensión, el cántico espiritual. Como yo, es espiritual porque habla de Dios, del Espíritu Santo, del fuego, de la unción, pero no me muevo a lo que es un himno. Cuando es un himno suena aburrido, a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque me remueve a mí, ya no da meje, ya no me hazme temblar, ya sacúdeme, no está. No. Porque ahora lo que está es Él y nadie más. Y luego el Salmo, que no solamente habla de los 150 salmos, sino de los otros salmos que están en la Biblia y de Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Habla de yo agarrar la Biblia y leerla e interpretar esa lectura y esa historia, ¿verdad? Y ponerle música y ministrarla. Y ahí yo estoy agradecido de Dios, y yo sé que muchos de ustedes, porque estamos viendo que hay un shift, hay un cambio en la atmósfera, donde los adoradores que están haciendo más influyente hoy en día en el ambiente cristiano, están poniéndole por fin, gloria al Señor, un nombre a la canción, Salmo tal, Isaías tal. El pueblo de Dios necesita eso. Exacto. Ya no estamos cantando dame, sino que nos estamos metiendo a la Biblia y estamos, wow, esta historia, vamos a cantar esta historia desde la perspectiva donde el Señor tome lugar. Y no donde yo esté en el medio cada vez que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Porque entonces lo que hacemos es que limitamos a Dios a nuestra perspectiva personal. Entonces, cuando tenemos una adoración efectiva, yo soy de los que creo que la palabra tiene que estar ahí. Exacto. ¿Entiendes? Ese encuentro, como la mujer samaritana, me encontré no solo con un profeta que me dio una palabra, me encontré con la palabra. ¿Me entiendes? Me encontré no solamente en un culto donde había una unción, yo me encontré con el que porta la unción. Y cuando tú te encuentras con Cristo, tú te encuentras con el Padre en medio de tu adoración, que puede hacerte en tu carro, puede hacer en tu baño, puede hacer tú caminando. Yo un día estuve ayunando, hijo, me estuve en ayuno en una iglesia allá en Providence, estaba en ayuno en agua. Estaba en el día 3. Y cuando estaba entregando el ayuno, me puse, Jesus Culture era una banda que estaba acabando en aquel tiempo. Sí, bueno. Y cuando yo voy caminando, el lugar donde iba a comprar la comida para entregar el ayuno quedaba como a un cuarto de milla. Y yo en el camino iba, que tú sabes cuando tú tienes un momento como que tú estás al explotar. Pero cuando yo regresaba de allá para atrás, para la iglesia, se me aflojaron las rodillas, comencé a llorar. En medio de un puente, en el highway, yo quería desplomarme ahí porque el poder de Dios cayó en ese momento. Wow. Y yo estaba camino en medio de la calle. La palabra, el encuentro con el Señor, con la unción, te puede llegar a ti hasta en el trabajo, en la iglesia. O sea, no estamos limitados porque es que nuestro Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Y lo único que necesitamos es no simplemente tener un lugar que tenga la lucecita bajita, ¿verdad? Que el pianista, tú sabes, le dé esas... Un toque romántico. ¿Entiendes? Oye, que haya un humo, una cosa, que sentamos como el romance. Amado, la verdadera adoración te puede encontrar a ti o tú te puedes encontrar con ella en cualquier lugar. Si te encontraste con Él, con la esencia, en cualquier lugar, esa adoración va a hacer que tú sueltes tu cántaro viejo y tú seas lleno de esa unción, de esa persona. ¿Qué piensas tú sobre lo que el pastor tocó acerca de lo que la adoración se volvió, en lo que es a veces emoción? Tiene mucha razón. Me he dado cuenta que ya pues, estamos viendo la generación que se está levantando, sí. Pero en estos últimos, vamos a poder decir, como 7 o 8 años, hubieron adoraciones que simplemente se basaban, no había una revelación como tal, ¿sabes? Porque sabemos que no había una identidad en lo que se estaba cantando, sino estaba tratando de tocar la emoción. ¿Qué tú piensas acerca de esto, de este tipo de adoración que solamente se basa en lo que yo pueda recibir y no lo que se le podemos dar a Dios? I think that worship like that opens maybe a crack in the door, doesn't fully open the door.
because worship or lyrics in a song, or a worship song, need to have the word, because the word is what breaks, penetrates, and creates that atmosphere for transformation, for change. If you don't have the word applied to what you are singing, there is no essence. And lack of essence produces nothing. You need to have essence in order to produce something, or in order to have that encounter with God. Because if you're empty, it's like taking 2 lines of a song and not filling the notes completely. If I play on the piano and I only play 2 keys, I'm missing 1 more to fill it in. That's what happens with the lyrics when you don't have the word. Yes. You have part, you don't have the whole. And you want the whole. Me resulta interesante porque lo que es la palabra siempre te va a conectar con lo que es tu identidad. En estos tiempos estamos viendo una generación que se está levantando y está entendiendo quiénes son en Dios primero. Amén. Yep. Ya no están viviendo un evangelio basado en lo que se les decía quiénes eran, sino basado en una revelación a través de lo que es la palabra. Ahí está. Y como por ende eso le está trayendo a ellos la revelación de quiénes somos. Ya reconociendo que somos hijos, eso crea en nosotros una mejor adoración. Me explico, ¿verdad? Amén. Porque entonces para poder tener una buena relación con Dios tenemos que reconocer quiénes somos, ¿correcto? Sí, incluso Jesús cuando estaba orando, cuando está hablando de la adoración, utiliza una expresión idéntica, ¿verdad? El Padre busca adoradores. Cuando ores, Padre nuestro que estás en los cielos. Juan capítulo 1, ¿qué dice? Y a los que creen, a los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos, ¿verdad? O de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la adoración inevitablemente nos tiene que conectar con Dios, con el Padre, no con una religión, sino con el Padre, que nos rehabilita, que nos regenera, que nos lleva a entender propósito, ¿verdad? Que nos lleva a entender razón de existencia, que nos lleva a entender razón de destino, ¿verdad? Comparto la opinión de que la Biblia, la palabra de Dios, Dios se revela a través de la Biblia para dejarnos entender a nosotros de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. ¿Ve? Entonces la adoración irremediablemente nos va a conectar con esa identidad. Acuérdate que Satanás, por querer usurpar el asunto de la identidad, fue que le cayó la condenación, porque cuando él se llenó de ese asunto que se le llama el misterio de la iniquidad, él dice, seré como el Altísimo. Wow. Pero en el contexto del cual se nota que él está hablando, no es que yo voy a ser imagen de Dios. En el contexto que él está hablando es que yo voy a reemplazar a Dios. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, mire qué cosa, que Dios le dice, bueno, no te va a salir ese plan. Ese plan no te lo vamos a aguantar. Dice que lo tiró a tierra, ¿verdad? Fue tirado por tierra, está fuera de la voluntad de Dios o de la presencia de Dios, ya no le es capaz a Satanás volver a hacer lo que él era antes. Ahora bien, Dios hace una creación inferior a los ángeles y luego a esa creación dice, le voy a poner mi imagen. Wow. Ellos no me van a reemplazar, pero ellos serán la representación de mi imagen. Y algo que la gente que está mirando aquí tiene que entender, es que cada vez que Satanás mira a un hijo de Dios, él recuerda lo que ya él nunca podrá hacer. Alaba. Suéltalo, como repítalo otra vez. Repítalo. O sea, algo que tenemos que entender, que algunas veces nos preguntan por qué el enemigo me está atacando o por qué tenemos guerra, es porque cuando el enemigo ve a un hijo de Dios, él está viendo algo que él nunca más podrá hacer. ¿Ve? Porque nosotros somos la representación del Padre aquí en la tierra cuando recibimos esa identidad. Amado, la adoración es un sistema de gobierno. Porque cuando tú estás en uno de esos momentos que quizás los televidentes que están ahí mirando han estado, en un momento de parálisis o en un momento de dificultad familiar, en un momento de soledad, ¿verdad? En un momento donde usted siente que no hay salida y usted agarra ese momentito, esos 5 minutos, y usted se rinde ante el Señor.
y usted se vacía, usted le trae su cántaro a Dios y deja que Dios lo llene como lo va a llenar, usted se agarra de ese papá que lo tiene llevado de la mano, esos 5 minutos pueden desatar la liberación que usted necesita. Los procesos que podamos atravesar pueden ayudarnos a poder elevar nuestra adoración, en el sentido de que puede sacar esa mejor adoración, esa adoración genuina de nosotros. Hija, estamos hablando del Yes. sacrificio ahorita. Yes, definitely. Because when you're in those moments where you're feeling pressed, right? And you are like, you're completely closed in, squared in, you have nowhere to go. All you can do is go to God. That's it. Come on. That's it. So when you come to Him, you're fully surrendering yourself. You're coming before Him, and the first thing you do is, I can't do this anymore. Wow. I have no strength, and I Wow. know you do. So from surrenderance, you move to devotion. Because in that moment, you're like, at this time, I dedicate myself to you. Because I know that I can. Yes. I can't do this. You can. Come on. And from there, you move into obedience. Because it becomes easy. Sometimes, God has to do what He did to Jacob. He has to hit us in the hip for us to limp and come to Him. Come on. Sometimes it's that one moment that takes you from A to B, and it's necessary to happen. So that's why you go from surrenderance to, se me fue la línea. Entra. Oh my God. Sí, que tú te vas Yeah. en el rendimiento, ¿verdad? Yeah. Y hablábamos un poquito antes del programa, estábamos aquí compartiendo algunas ideas, y llegamos al punto de que en ese rendimiento también está lo que es el sacrificio. Yes. Y sacrificio también se traduce en proceso, porque cuando usted mete el oro en el fuego, el oro comienza a ablandarse y comienza a soltar las impurezas. Y lo que la gente no sabe, hijo, tú que trabajaste en ese ambiente, es que el oro más fino es flexible. Exacto. La gente quiere oro duro que no se le doble, pero la gente no se da cuenta que el oro más fino es macizo. Tengo que decirle Sí, a alguien suelta, algo suelta, aquí. suelta, Oye, suelta. por eso fue que Dios le dijo a Moisés, el arca del pacto tiene que ser cubierta de oro finísimo, oro puro. Las paredes del lugar santísimo cubiertas de oro puro, los utensilios, el altar del incienso, el candelero, oro puro, porque el adorador puro es flexible. Ay, Dios mío. ay. Queremos ser candelero de luz para otro, pero en medio de ese querer ser luz para otro, en medio de tener ese ministerio, Dios te va a formar la identidad y te va a meter en procesos que te van a costar sacrificio. Y de ahí es que Dios saca un oro más macizo, Dios mío, para ir levantando un brazo y levantando otro brazo, de manera en que a través del proceso usted y yo podamos ser más luz para el que está al lado, para el que está delante y el que está atrás. Tremendo. ¿Me entiendes? Tremendo. Dios mío, úsame. Y él, que te use. Te voy a dar 2 tallazos y te voy a meter bajo fuego A ver para si es poder verdad que darte tú- forma. Ay, Dios mío. Queremos estar en el lugar santísimo, pero el lugar santísimo está cubierto de oro macizo. Y el oro macizo está macizo porque lo han probado con el fuego y le han sacado las impurezas. Tengo que entrar aquí. Ay. Tengo que entrar aquí porque me gusta, porque esa especialmente lo que es la formación del carácter. Yeah. Porque vemos la palabra cuando Jesús le dice a Pedro, mira, Satanás me ha pedido zarandearte, ¿sabes? Me ha pedido tener la autoridad de poder zarandearte. Y a veces pensamos que todos los zarandeos que vienen en nuestra vida es porque es de Satanás. Es Wow. Satanás, es Satanás. Y se lo adjudicamos a Satanás. Y Satanás, pero ¿qué le pasa a este? Yo no tengo nada que ver con eso. Y simplemente, porque es que el pichón, vamos a cambiarle el nombre, el pichoncito ese no tiene autoridad sobre nosotros. Él tiene que pedir permiso para poder tocarnos. Y muchas veces el Señor permite que pasen estas cosas para poder hacer tu carácter, para mejorar tu carácter, para que tú, cuando sea el momento de que tú puedas hacer luz a otro, ¿sabes? De enseñarle a otro, adorarlo o algo así, tú tengas la convicción, porque a través de ese moldeo de tu carácter, tú tienes con qué te respalde eso. Tú fuiste procesado como el oro. Tú tienes,
tú fuiste procesado por eso y por eso tú tienes autoridad. Y muchas veces le adjudicamos todo a, como dije, al pichón. Oh, me pasan esto, me pasa lo otro. Mire, a lo mejor lo que el Señor está preparando a ver cuál es tu mentalidad en ese momento. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué vas a hacer? Y yo te he dicho qué hacer, pero Él quiere que lo pongas en práctica. Y ahí es que tiene que ponerse en práctica lo que es una verdadera adoración genuina. Ahí está. Espontánea. No basado en porque tengo el problema, yo tengo que adorarle. No. Que no tienes otra opción. Saca lo mejor de ti, de tu corazón. Esa adoración. Yo pienso que, porque a veces decimos, lo que el pichón a veces nos ha puesto en la mente es que si fallamos a Dios, el pichón le vamos a dejar, no le vamos a dar aquí no le vamos a vender auspicio a nadie, que no pague, que no pague. Él no está pagando aquí nada, aquí el único auspicio es Jesucristo. Él fue el único que pagó el precio. Después de ahí, los demás que paguen. Y muchas veces nos ha engañado con esto. Y muchas personas se han cohibido de abrir su corazón a Dios, porque el corazón es también, eso es parte de lo que es la adoración. Un corazón adorador, ¿sabes? Y a veces el enemigo nos ha engañado con esto y que, le fallé a Dios, no puedo acercarme a Él, no puedo llegar a sus pies. Y vemos a esta mujer que llegó con este perfume de alabastro a derramar sobre los pies de Cristo su mejor adoración. El costo de ese perfume era un costo caro y eso lo podemos aplicar a eso. Ahí está. Ella, aunque ella tenía un corazón sucio, ella tenía un deseo de adorar a Dios en ese momento. Sabía que había lo que era Él, ¿sabes? La representación de Él en esta tierra. Ella pudo identificar quién era Él. Exacto. Y no solamente lo que Él hacía, que ahí es que está el detalle. Ahí está el detalle. Dio lo mejor que ella tenía en ese momento, todo lo que era de ella. Y muchas veces eso es lo que busca el Padre. Busca que tú des lo mejor que tú tengas. Y si lo mejor que tú tienes ahora mismo es un corazón roto, dáselo. Porque de eso algo va a sacar. Sí, hay un tema que se pica y se extiende con ese asunto, hijo, de lo que es sacrificar algo. En el caso de esta mujer fue este alabastro, ¿verdad? Y para los que están viendo ahora mismo puede hacer algo que el Señor les esté pidiendo, que los rindan ante Él y problemas, situaciones. Sí, puedan ser uno mismo con dudas, ¿verdad? Muchas veces los adoradores, el Espíritu me pone a ministrar esto, quizás en otra ocasión lo ministremos con un poquito más de Claro, de esto es segundo, tercero, ¿verdad? esto vamos a ver muchos temas, no te preocupes, que esto va para largo. Pero hay un espíritu, ¿verdad? Sí le digo yo, un espíritu, y la palabra espíritu representa fuerza, representa un ambiente, representa actitud. Hay un espíritu también en sentido espiritual que ataca mucho a los adoradores, y es el espíritu de Belsasar. Acuérdense que el rey de Babilonia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Levantó una estatua para que la gente adorara la vanidad de la vida. Porque algunos dicen que la estatua que levantó Nabucodonosor fue una representación del sueño que él había tenido. Porque Nabucodonosor quería reinar para siempre. Dios le dijo, tú serás la cabeza y después de ti viene otro, y eso está representado en la plata y luego el bronce y así sucesivamente, pero él se hizo una estatua de oro. Porque en la mente de Nabucodonosor estaba el gobernar para siempre. Ese es otro tema, pero con ese punto vemos que el hijo de él, uno de sus descendientes, agarra los instrumentos del templo de Dios y hace una fiesta y los corrompe. Yes. ¿Qué representan esos instrumentos? Representan adoradores que están en la casa de Dios, pero de una manera el enemigo, ¿verdad?, se aprovecha de circunstancias y los saca del lugar, del templo correcto, y los lleva a la perdición del mundo. Por eso los adoradores en los altares se tienen que cuidar de la inmoralidad sexual. Yes. Se tienen que cuidar de la vanagloria, se tienen que cuidar de la lascivia. Todas estas cosas son, ¿verdad?, dardos que manda el enemigo para tratar de corromper los instrumentos de Dios. Por eso es que en la adoración vemos muchos casos que tienen que ver con este asunto. Muchos hombres de adoradores de prominentes han caído, han fallado de situaciones por eso mismo, porque el enemigo busca tumbar la adoración. Oye, este está trayéndole gloria al reino, gloria al Señor, vamos a hacer lo que sea para que él de arriba. ¿Ve? Y entonces usted que está en un escenario
que se vuelve, como le dicen por ahí, una figura pública, ¿verdad? En el mundo espiritual esto tiene también su función. Por eso es que digo que no todo el que canta y toca necesariamente está en el asunto de la adoración efectiva. Porque cuando tú estás eres un adorador efectivo, te van a llegar estas circunstancias y si nos mantenemos firmes, usamos las estrategias correctas, ¿me entiendes? Vamos a poder vencer aún en medio de esos problemas que nos van a llegar. Si hablamos de muchos ejemplos, bueno, ahí está José, ahí está el mismo Jesús, que me imagino, Jesús fue tentado en todo. El sistema, ¿qué fue lo que le dijo a Satanás? Todo esto te doy, esta riqueza, estos reinos. Fue lo mismo que pasó en Babilonia, ¿verdad? Daniel no se definió por su cántico, pero la oración es un símbolo de adorar también. Yes. Y Daniel se mantuvo puro en medio de ese ambiente, Amén. como Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, como tú decías ahorita, muchas veces estamos en ese asunto y eso también se puede ver como un sacrificio. De tú guardarte, de tú cuidarte, de tú velar por lo que Dios te ha puesto en la mano, eso también se puede ver como un sacrificio, tú sabes. ¿Alguna pregunta que tengas, sierva? Tú que eres adoradora, de adoradora a adorador. Ay. Sí, Ay. I get to ask any questions. no. Un tema. Sí, no, suelta. Oh my God, I have so many. That's just, you never stop learning. That's the thing. Like, people think that once you get somewhere, you Yeah. know everything. No, you never stop learning. Yeah. There's something always to learn about everybody, you know? Wow. I think one of the biggest questions I wanted to ask you is like, as a worshiper, right, there are moments where you feel like you're literally singled out and you're like fighting by yourself. And at times you feel like you can't push anymore. Like when I say push, I mean like keep walking forward. There are times where you want to just like drop everything, you know. What has helped you continue forward out of those spaces, those areas, those circumstances? Esa es una excelente pregunta, hija. Gracias por hacerla porque en términos de lo que muchas veces enfrenta un adorador, también el adorador enfrenta oposiciones de diferentes maneras. Porque obviamente estamos hablando del adorador ya de una persona, digamos, que ministra en el altar, ¿verdad? Porque obviamente adoradores somos todos. Todos deberíamos ser adoradores. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Tendría que ser parte de nuestro currículum. Alaba. Pero hablando de lo que es la función de lo que hacen los adoradores, muchas veces esos ataques se sienten porque uno está ministrando al pueblo, está delante del pueblo, ¿verdad? Todavía hoy en día es el mismo sistema. Judá va adelante, los adoradores van adelante. Lo que más se parece a la prédica del domingo es la adoración. La gente que más batalla coge los domingos, aparte de otros ministerios, son los adoradores porque están están fluyendo para bendecir al pueblo. Y obviamente el hecho de que estamos haciendo eso no significa que no vamos a tener circunstancias como la puede tener cualquier otra persona. Muchas veces uno no tiene quizás todo el apoyo, ¿verdad?, que quizás uno cree que debe de tener. Pero en medio de ese momento de soledad, sí me ha ayudado a mí a entender que por más solo que me pueda sentir, no estoy solo. Y esos momentos de soledad no son momentos donde uno lo debe de mirar como que me ganó el enemigo la batalla o perdí, ¿me entiendes? Esos momentos son momentos que uno puede utilizar para reanalizarse, reevaluarse. Elías tuvo un momento así en la cueva. Dice que Elías era un hombre de muchos milagros y en ese momento de ese proceso que él estaba viviendo, él vio un milagro, vio el viento soplando, rompiendo las peñas, terremoto, un fuego que quemaba todo, pero Elías estaba tranquilo. Y en ese momento difícil emocional que él tuvo, él esperó por el silbo apacible. ¿Ve? Entonces, en esos momentos difíciles, muchas veces Dios no nos quiere hablar por medio del bullicio de un culto, de un profeta. Él quiere que meditemos en ese silencio y que en ese silencio, sin el pianista que me sabe acompañar con la alabanza que yo sé cantar, ¿verdad?, sin el baterista que le da fuego a la canción, Él quiere que yo sea yo en ese momento y que yo le adore con el corazón en ese momento. ¿Ve? Y que yo en ese momento pues lo pueda invitar
y pueda reconocer que yo no lo puedo hacer todo. ¿Verdad? Conforme a la pregunta que dice, cuando yo no puedo, ya es tiempo de reconocer que ahora le toca a Dios. Que ahora le toca a Dios, exacto. Entonces, en ese momento, en vez de llorarle al problema y de llorarle a la circunstancia, ahora vamos a usar esas lágrimas para reconocer quién Dios es en medio de mi circunstancia. Wow. Quién Dios es en medio de mi problema. Que yo no puedo, pero Él puede. Que yo estoy débil, pero Él es fuerte. Ve, entonces, esos momentos así son muy poderosos en la vida de un adorador porque nos llevan a conocer a Dios a una manera más íntima, pero también te llevan a ti a conocerte a ti mismo en el campo de batalla. Wow. A sacar de ti es eso que Dios quiere sacar de ti. Si tuvieras algún consejo que darle a estos adoradores que puedan estar viendo, no refiriéndome a, porque como dijo, todos somos adoradores, a los ministros que hoy en día se puedan desenvolver lo que es la adoración, en la cantada de los músicos, ¿qué sería el mejor consejo que le podías dar usted como un adorador en el sentido de su vida? Vamos a Deuteronomio y nos vamos a lo que dijo Jesús en el nuevo pacto. A tu Dios adorarás. Amarás al Señor tu Dios con todo y luego al prójimo como a ti mismo. No dejemos de amar a Dios. Las luces son bonitas, pero Dios es mejor. Los viajes son hermosos, pero Dios es mejor. El reconocimiento, el grabar un video, el grabar una canción, eso es hermoso, pero Dios sigue siendo el más importante. Nunca reemplacemos a Dios por lo que hacemos, ¿verdad? Sino que Dios sea en nosotros lo que nos da a nosotros esa identidad, esa fortaleza para poder hacer lo que hacemos, pero sobre todo para seguir siendo lo que somos en Él, ¿verdad? Y otra cosa, cuiden su vida espiritual, porque muchas veces el adorador está que da. Llega a la iglesia y no hay tiempo para orar, porque hay que preparar el audífono, hay que preparar el micrófono, hay que prender las luces, y el adorador muchas veces se envuelve en el arte de adorar. Yes. Una situación ahí. Entre ahí. Nos enredamos en el arte de adorar y muchas veces Dios está diciendo, ¿y quién es ese? Se vuelve una rutina. Pero Dios religioso en eso. Estamos cantando la canción y Dios está diciendo, pero ¿y quién es ese morenito que está ahí? Pues yo no lo conozco. Yo no lo con él toda la semana, no lo con él toda la semana. O sea, está desconectado. Sabe cantar bien y para el que está activo en las emociones, barre con todo. Pero al que está buscando a alguien con esencia, la gente dice, pero hay algo aquí como que canta bonito, pero no sé qué está pasando. ¿Me entiendes? Entonces, uno de los consejos que yo le daría al adorador de hoy es que nunca descuiden su vida íntima con Dios. Yes. Porque primero nosotros ministramos a Dios y luego Dios ministra al pueblo. Y tenemos muchos adoradores que han dejado esa parte y hemos querido nosotros ministrar al pueblo. Y ciertamente servimos al pueblo de una u otra manera. Pero el que hace la obra en el pueblo es el Espíritu y es Dios. Pero si yo no lo conozco, si yo no tengo esa intimidad, en el momento de yo ministrar al pueblo, estoy ministrando de mi talento y mi habilidad y no de la esencia de la unción que está dentro de mí. Algo que yo siempre recalco y vuelvo y lo digo y lo voy a seguir diciendo es que nuestra adoración no puede volverse algo rutinario. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando se vuelve costumbre va a perder el encanto. ¿Entiendes? Y ya no lo hacemos por saber a quién se lo hacemos, sino porque es parte de mi rutina diaria. Entonces, nuestra adoración tiene que ser constantemente genuina, siempre espontánea, como mencionábamos en el podcast anterior, como una relación de esposo a esposa, que cuando nuestra relación se vuelve rutinaria, se vuelve aburrida. Y con el tiempo se va perdiendo el amor. Y el amor no se pierde de parte de Dios, porque Dios no va a dejar de amarte. Exacto. Él siempre te va a amar. No importando cuál sea tu condición, Él siempre está ahí esperando, pero eres tú. Entonces en esa área cae lo que es cuidarte tú. Ahí está. No perdamos de perspectiva para quién lo hacemos. Que nuestra prioridad no sea para quién se lo hacemos, o sea, en el sentido de la gente, porque ya se nos vuelve en la mente que voy a ir a la casa a hacer porque voy a hacer que la gente sienta. Y no, tu adoración tiene que empezar primero con
que llegue al Padre para que los que están aquí puedan conectarse con Él. Porque al fin y al cabo, lo que sale de la boca tuya es para que la gente conecte con la identidad tuya, que es el Padre. Ahí está. Y por eso Jesús dice, ama a Dios, enamórate de papá, búscalo, ¿verdad? En tu intimidad, entrégate. Y Él va a darte en público el resultado de esa intimidad que tú tuviste con Él en privado. Hay cosas que suceden cuando hay adoraciones genuinas y podemos ver en el libro de Hechos cuando Pablo estaba con Silas en la cárcel y empezaron a adorar y se rompieron esas cadenas. Yes. Si entramos por ahí vamos a tener otra... Eso. Porque hubieron cadenas. Hay cadenas que se rompen, hay cosas que se rompen. Cuando Así tú es. tienes una adoración Sí. conectada al Padre, hay cosas que van a romper en tu vida, hay cosas que se van a tener que salir, y por más que tu alrededor parezca que es una cárcel, por más que tu proceso parezca que sea el fin, en tu adoración hay cosas que se van a romper. Y yo estoy claro y estoy seguro, usted que está viendo esta noche, en medio de tu proceso nunca pierdas tu adoración. Nunca pierda ese entregarle a Dios la situación, decirle, Padre, lo único que tengo en mi corazón para entregarte, quizás no tengo otra cosa más que darte, si lo que tengo en mi corazón. El corazón tuyo es suficiente para Dios. Y por más que tu proceso parezca que sea el fin, muchas veces el Padre lo utiliza para hacer tu comienzo. Wow. Puede ser tu nuevo inicio. Yo soy testigo de eso a través de mi proceso. Cuando parecía que ya no había otra solución y el doctor decía no sabemos qué va a pasar con él, fue el momento en el cual mi vida comenzó. ¿Por qué? Porque empecé a ver la vida de otra manera. Aleluya. Y ahí es que yo me refiero con que si lo único que tienes es tu corazón, dáselo a Él. Un corazón duro. Mi corazón era un corazón duro, un corazón seco que no. Y entre más problemas tenía, pues el problema me ahogaba, me asfixiaba, y simplemente el Padre lo que quería es que yo entregara mi corazón, y como yo no se lo quería dar, pues Él me lo agarró. Wow. Me lo tuvo que tomar y hacer lo que tiene que hacer. Wow. Hoy que estás viendo este podcast, sé que eres bendecido, adoradores que están escuchando, quizás tu adoración se ha vuelto una rutina en la cual piensas que tienes que hacerlo por lo que dirán o porque la otra es... No, ponte a pensar, estaré teniendo esa intimidad con el Padre, estaré dando esa adoración genuina que el Padre merece, o tú que estás atravesando un proceso, a lo mejor lo que el Padre quiere es que dejes un poquito más, da un poquito más de tu corazón, entrégale todo, que aunque parezca el fin, Él tiene la solución. Amén. Sí, yo creo que este podcast va a tener otra parte, en otra ocasión. Sí, porque hay otras preguntas que tengo, no puedo entrar mucho en ellas, pero hay muchas preguntas sobre la adoración que me gustaría indagar, y sé que vamos a tener otra oportunidad luego. Amén. ¿Cómo pueden conocer la casa? ¿Cómo pueden estar conectados con esta casa, Casa Judá? Amén, hijo, la gente puede seguirnos en las redes sociales, amén. Benjamín Vallejo, YouTube, Casa de Adoración Judá también. Instagram, Facebook, nos pueden encontrar allá, y también pueden visitar la página de casajudá.org, amén, y ahí pues llenar una tarjetita y pues darse a conocer un poquito para que nos podamos contactar. ¿Cuál es la visión de la casa? Tenemos una visión, como estuvimos hablando un poquito al principio, ¿verdad? Casa de Adoración Judá no solamente es un nombre bonito, sino que habla de hijos en una casa de adoración. Y tenemos una visión de educar, formar y restaurar familias para Cristo. Estamos muy apasionados por la bendición del Señor. Hemos ya trabajado más de 12 ministerios de adoración en diferentes iglesias dentro y fuera del estado. He casado ya casi 13, 14 parejas, ¿verdad? En un término de casi 5 años aproximadamente. Vamos a casar otra ya pronto. Amén, porque somos una casa de familia, de hijos, amén. Y obviamente pues estamos aquí para servir a la comunidad con la escuela de liderazgo, la escuela de música, la academia de danza, todo eso. Queremos verdaderamente involucrar, no solamente se fue aquí la luz, queremos involucrar, ¿verdad?, a la comunidad. Y si hay alguien que se quiera unir al reto, que quiera pues unirse a esta gran familia, pues estamos aquí para servirles. Hay muchos planes en la casa, sea parte de ellos. ¿Qué es lo próximo que tenemos en la casa?
Estamos, oye, contentos de que viene celebración. Y sí, estamos contentos. Viene celebración, tenemos acá nuestro Congreso Fe 2023. Este Congreso está enfocado en orientarnos un poquito más, avivarnos la fe y también hablar de la importancia de lo que es la formación y el equilibrio. Cómo la iglesia hoy en día, a través de todos los cambios sociales y económicos y aún religiosos, se puede mantener equilibrada, en otras palabras, relevante a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y la importancia que tiene la formación en ayudarnos a lograr que la iglesia se mantenga relevante. Así que estamos aquí abril 6, 7, 8 y 9. Los apóstoles Feliciano de Massachusetts van a estar acá, el profeta Eric Fontanes también va a estar acá con nosotros sábado y domingo. Vamos a tener banda en vivo, esto va a estar, ya usted sabe, candela. Gloria a Dios, me gusta, me gusta. Gracias una vez más, pastor, padre de la casa, gracias por darnos esta oportunidad de poder dialogar y tocar este tema, tocar varios puntos acerca de lo que es la adoración. Amén. Sabemos que la adoración es algo primordial, tenemos que estar siempre conectados con eso y no perder eso que el Padre nos manda hacer a través de lo que es la adoración. Gracias por tocarnos esos puntos. En otra ocasión vamos a entrar más en otros detalles más acerca de la adoración, porque hay mucho más que se puede hablar. Hay mucho más que la adoración profética, que es un tema que hoy en día anda sonando mucho, pero la gente quizás no entiende qué esto quiere decir, ¿verdad? Y cómo nosotros construir esa atmósfera, porque hay principios que obviamente quizás los músicos, los adoradores que cantan entenderán un poquito mejor, pero sería chévere hablar de ese tema en el futuro. Que la gente pueda saber y entender eso también. Claro. Para que podamos todos estar en ese mismo ambiente. Amén. De lo que es una adoración profeta. Gracias, Easy. ¿Cómo te pueden conseguir, Easy? A través de las redes sociales. So on Instagram, it's @lifesmelody. And on Facebook, we have Izzy Espinoza. Gracias, Easy. ¿Sabe que ella tiene una compañía de t-shirts? Sí. Tiene que comenzar a poner eso. No sabía Oye, eso, Sierva, ¿qué pasó? It's coming soon, it's coming soon. Hablamos de eso, unos t-shirts, unos diseños. No, hay que hablar de eso. Qué bueno, me alegra. Vamos a tirar al medio porque si si no dice no sabemos. Esta es la oportunidad que tú tienes. Así que cuando estés preparada y estés lista, tener las puertas abiertas aquí para que... Tiene que venir con uno de esos poloches para el próximo podcast. Tiene que venir. Gracias, Isi, gracias por tu tiempo, gracias por ayudarnos y ser parte de esta visión. Estamos agradecidos, como siempre le digo, gracias al equipo de trabajo que siempre están pendientes, a los camarógrafos, al que edita los videos, gracias a todos ustedes, porque sin ustedes pues no se puede hacer esto posible, y gracias al Padre, a Hijo y Espíritu Santo por darnos la oportunidad de estar aquí otra vez. Un aplauso a Él. Eso. Y ya usted sabe, manténgase conectado. Estamos hablando claro 2023 en YouTube, estamos hablando claro podcast y hablando claro en Facebook. Sigan la página, compartan este video, que hay muchas personas que pueden ser edificadas a través de lo que sale aquí. Siempre digo, todos somos como un versículo de la Biblia, y alguna palabra que salga que tú hayas vivido, que haya vivido una persona que esté sentada ahí, puede ministrar a la otra, y eso puede ser el canal para que la gente pueda conocer a Cristo. Amén. Que de eso se trata. Nuestra visión es que la gente pueda conectar con Cristo. Amén. Y nos veremos hasta la próxima. Esto fue Hablando Claro con JC.